Rusia informa que durante las últimas 24 horas, casi 800 nacionalistas se han entregado en la planta Azovstal de Mariupol. Con este grupo ya son más de 1.700 los efectivos que han depuesto las armas en días recientes. Desde Donetsk afirman que en la fábrica queda menos de la mitad de los militares que se atrincheraron allí. Según reportes, entre los que se rindieron hay altos mandos del batallón neonazi Azov. Moris Kuznetsov con más detalles. Crece la cantidad de los nacionalistas, de los uniformados ucranianos, quienes han decidido de poner las armas y salir finalmente de la planta Azovstal en Mariupol. Así, ahora invito a escuchar el comentario de Igor Konasenkov, el representante oficial del Ministerio de Defensa de Rusia. Durante la última jornada se rindieron 771 integrantes del batallón nacionalista Azov, que se encontraban sitiados en la planta siderúrgica de Azovstal en Mariupol. En total, desde el 16 de mayo se han entregado 1.730 militares, entre ellos 80 heridos. Todos los que necesitaban atención hospitalaria fueron trasladados a los centros médicos de Novozovsk, en la República Popular de Donetsk. Como afirma el líder de la República Popular de Donetsk, no todos han salido, pero seguramente ya se puede hablar sobre más de la mitad de los que estaban atrincherados en Azovstal durante semanas. Salieron más de la mitad de los ucranianos, definitivamente más de la mitad. Ya depusieron las armas y salieron con bandera blanca. Así también se informa que ya han empezado a salir incluso los comandantes del batallón nacionalista Azov. Por ejemplo, se reporta que Sviatoslav Palamar ya ha decidido rendirse, ha decidido entregarse a las fuerzas conjuntas de Rusia y de la República Popular de Donetsk. Y también ahora necesito escuchar el comentario de los uniformados ucranianos que se encuentran en Yelenovka, en el centro de detención preventiva. Dicen que se encuentran en las condiciones muy decentes. Условия содержания более чем, матрасы, одеяло есть, питание адекватное, хватает. Никаких замечаний. Все лояльны, все адекватны, никто не оскорбляет на личности, не переходит ни в коем случае. Полностью служивцам оказали, мне верили в том, что все хорошо, тяжелых раненых вывезли, по крайней мере, с тем первым этапом, на котором я находился. Por desgracia, los uniformados ucranianos continúan bombardeos de las zonas residenciales en la República Popular de Donetsk y también bajo el fuego de los uniformados ucranianos se ha visto en la región de Kursk. Como resultado de este ataque ha muerto al menos una persona y también diferentes edificios han recibido daños. El expresidente de Estados Unidos, George W. Bush, admitió que su país no cumplió la promesa de no ampliar la OTAN. Lo hizo en una conversación con los conocidos humoristas rusos Boban y Lexus, que se hicieron pasar por representantes de Kiev. Uno de ellos incluso personificó al presidente Zelensky. El exmandatario estadounidense reconoció también que en Ucrania tiene lugar una guerra de Occidente contra los rusos. Veamos los fragmentos más interesantes de este intercambio. Фактически сейчас идет война не только Украины, это война западного мира против русских. Да. И ваша миссия состоит в том, чтобы уничтожить как можно больше русских войск. Вопрос в том, будете ли вы продолжать получать необходимую помощь. И я, конечно, на это надеюсь. И для Соединенных Штатов очень важно продолжать возглавлять это движение и оказывать вам необходимую поддержку. Мы смогли сохранить ваше наследие на Украине. Например, те биолаборатории, которые финансировали США на территории нашей страны. Это программа Пентагона. Вы помните? Это, да, на постсоветском пространстве. Пентагон финансирует много биолабораторий, и нам удалось их сейчас эвакуировать в безопасное место. Так что русские ничего из этих лабораторий не получили. Хорошо. Да вы умный парень. George W. Bush protagonizó otro incidente polémico que no pudo pasar desapercibido por los medios. El exmandatario tuvo un lapsus confundiendo Ucrania con Irak al hablar de invasiones brutales e injustificadas. Ante las risas del público se ha justificado recordando que tiene 75 años.
La guerra de Irak fue lanzada por el propio Bush en el 2003. Tuvo como pretexto la información de la CIA sobre la supuesta posesión de armas de destrucción masiva, algo que al final no fue confirmado. La operación se realizó sin la sanción de la ONU. Cerca de la mitad de los importadores de gas ruso ya han abierto cuentas en el banco Gazprombank para realizar pagos en rublos. Así lo informó Alexander Novak, viceprimer ministro ruso. Precisó que más de 50 compañías compran gas a Rusia entre grandes, medianas y pequeñas. Mientras la Unión Europea dio luz verde a las empresas para que sigan comprando gas ruso sin violar las sanciones impuestas a Moscú. En sus directrices revisadas se aclara que la normativa no impide que abran una cuenta en un banco ruso, pero no se menciona el requisito de Moscú de que sean rublos. Mientras más compañías occidentales anuncian sus planes de seguir trabajando con Rusia, el gigante alemán de servicios públicos Uniper planea importar gas ruso durante una década más, hasta mediados del próximo decenio, aunque eso sí descartó firmar nuevos contratos energéticos con Moscú. La empresa italiana de hidrocarburos Eni también anunció la apertura de 2 cuentas en el banco Gazprombank, una en rublos y otra en euros. Lo explicó como una medida cautelar ante el inminente término del plazo para el pago previsto en los próximos días. Los esfuerzos de Europa por encontrar proveedores alternativos de energía suponen un revés a sus políticas ambientalistas. Varios medios alertan que al optar por el gas estadounidense fracturado, la Unión Europea se alejaría más de sus objetivos climáticos. Según The New York Times, estas preocupaciones, al igual que la desconfianza de inversores y las disputas políticas, complican la transición a los suministros de Estados Unidos, del norte de África o del Mediterráneo. Hemos abordado este asunto con Pedro Mauriño, fundador y director ejecutivo de Iberatlantic Global Corporation. Opina que la confusión sobre los suministros de Rusia se debe a que las duras declaraciones de Bruselas han chocado con la realidad de que Europa por ahora no puede prescindir de la energía de este país. Es poco clara porque hay 2 niveles. Hay el nivel de lo políticamente correcto y de las declaraciones grandilocuentes de la presidenta de la Comisión Europea, de Ursula von der Leyen, sobre la dureza de las sanciones y el impacto económico, y otro es lo que es la realidad de los negocios. Es decir, Europa en su conjunto no puede prescindir a corto plazo de la energía rusa. Tendría un impacto en términos de desabastecimiento del mercado y en términos de precio inasumibles. Y por lo tanto, de ahí este doble juego o esta despiste de declaraciones frente a la realidad de los hechos. Rusia señala que las medidas macroeconómicas adoptadas por Occidente han socavado la seguridad alimentaria global, algo que según este país empezó mucho antes de la operación militar en Ucrania y se agravó con las sanciones. Desde la ONU aseguran que la escasez de alimentos puede resolverse solo con el apoyo de Moscú, Minsk y Kiev. Algunos medios destacan que Washington traza planes para llevarse el grano de Ucrania mientras el país sufre una crisis de desabastecimiento sin precedentes. Vamos a abordar los pormenores con nuestro compañero Semyon Senderov, que se encuentra en este momento en los estudios para hablarnos más sobre esta crisis alimentaria global. ¿Qué tal, Senderov? ¿Qué tal, Fernando? Bueno, efectivamente, el mundo en los últimos años ha pasado por varias crisis que han golpeado precisamente este sector. Tanto es así que uno de los, el precio ha llegado a marcar 438 euros por tonelada de trigo, una situación que preocupa a los gobiernos, preocupa también a los consumidores. En este sentido, recuerdan que hay muchas reservas, por ejemplo, en Ucrania. De hecho, lo dicen desde Estados Unidos, aseguran que hay 22 millones de toneladas de granos en cielos de Ucrania que podrían ayudar inmediatamente a los necesitados si se pudiesen sacar del país. Y es que efectivamente desde Rusia destacan que hay problemas para sacar, ¿no?, este trigo. En este caso, por ejemplo, dicen que el peligro a causa de las minas y los bombardeos de Kiev no permite que los barcos salgan al mar abierto sin obstáculos. Entonces recuerdan que las Fuerzas Armadas rusas abren diariamente un corredor humanitario, precisamente que se podría aprovechar y podría sacar este trigo, estas reservas.
reservas. En este contexto, los países occidentales están debatiendo las posibilidades de cómo se puede sacarlo. Por ejemplo, están hablando de la vía marítima, también por el aire e incluso usando los trenes. Sin embargo, todo esto de momento parece ser bastante complicado. Mientras tanto, desde otro lado, desde China, se fijan precisamente en esa necesidad que tanto muestran Estados Unidos, que parece que les importa más que la situación en Ucrania. Dicen que Occidente solía hacer todos los esfuerzos para apoderarse de los recursos estratégicos. Ahora vuelve a demostrar su naturaleza codiciosa y malvada. Decían que pueden aprovecharse de la desgracia de Ucrania para comprar más elementos a precios más bajos. Y cuéntanos en cuanto a los principales productores y también exportadores de trigo. ¿Quiénes son? Sí, es un dato muy importante, Fernando. Si nos fijamos en los principales productores de trigo, lidera este ranking China, le sigue la India y después Rusia. En este contexto hay que recordar que la India, por ejemplo, ya dijo que iba a controlar más las exportaciones para asegurarse los tratados ya firmados y también para poder ayudar a los países cercanos si lo necesitan para brindarles seguridad alimentaria. En la misma línea se pronunciaba Rusia cuando ponía los límites para las exportaciones. Y es que también es importante destacar que cuando crece la demanda en otros países, pues puede crecer el precio de este trigo. Entonces Rusia controla esta situación para que no crezca dentro del propio país y no afecte al consumidor ruso en esta situación. Y es que recordemos que Rusia lidera precisamente el ranking de los principales exportadores de trigo. Sin embargo, aquí cuando Rusia defendía sus intereses, algunos lo vieron como una guerra de trigo en contra del mundo. Pero aún así, aunque hay limitaciones, aunque hay una especie de prohibiciones, las exportaciones de trigo crecieron en abril, si lo comparamos con el mes de marzo, más de un 30%. Entonces, a pesar de todas las complicaciones, a pesar de las sanciones, se está haciendo todo lo posible para cumplir con las entregas ya pactadas. Exactamente, gracias por toda esa información, Semillón. Nosotros continuamos con más. El economista de la Fundación de Investigaciones Sociales y Políticas, Julio Gambina, opina que las medidas punitivas antirrusas, en su mayoría de Estados Unidos, tendrán un impacto muy grave en el bienestar de la Unión Europea. También señala que Occidente, que acusa a Moscú de promover una guerra del trigo, no debe sorprenderse si Rusia toma medidas para protegerse de las sanciones. Es obvio que un país sancionado y con capacidad de respuesta pueda responder a esas sanciones. Ucrania y Rusia constituyen entre un 20 y un 30% de las exportaciones de algunos productos estratégicos, como es el caso del trigo, y Europa, que es el vecino y destino principal de esa producción, tiene problemas muy serios porque se ha propuesto sustituir la energía proveniente de Rusia por desarrollos alternativos y orienta recursos que estaban aplicados a la producción agraria a la cuestión energética, y entonces por lo tanto eso también es preocupante. A esta política de sanciones, que son sanciones principalmente de Estados Unidos y de la misma Europa, pero que tienen un impacto, no diría inesperado, pero muy fuerte sobre la propia Europa, que es uno de los grandes perdedores de esta guerra económica derivada de la situación militar en Ucrania. El presidente de China, Xi Jinping, llama a establecer un mundo sin confrontación y rechaza la política de poder. Así se manifestó en la apertura de la cumbre de cancilleres de los países del BRICS, que cuenta con la presencia de Argentina como invitada. Este encuentro sirve como preámbulo a la cita de jefes de Estado de junio, donde también estará representada. El país sudamericano valora sumarse al grupo que integran Brasil, Rusia, India, China y Sudáfrica, el cual compone el 20% del PIB mundial. Vamos en directo con más detalles con María Starosina. ¿Qué tal, María? Cuéntanos los detalles de esta reunión de los BRICS.
Hola Fernando, un gusto saludarte. Las negociaciones entre los cancilleres del grupo BRICS arrancaron con el discurso del presidente chino. Xi Jinping aseguró que vivimos en un siglo de cambios donde cada vez más se notan los factores de inestabilidad e incertidumbre. Asimismo, el líder chino llamó a los países del grupo a oponerse al hegemonismo, la política de la fuerza, a rechazar la mentalidad de la Guerra Fría y la confrontación entre bloques. De tal modo, dijo que el grupo debe contribuir a la estabilidad de las relaciones internacionales en la época de turbulencia. Sus palabras fueron aplaudidas por el ministro de Exteriores de Cuba, Bruno Rodríguez, quien subrayó en su cuenta de Twitter la necesidad de una visión de seguridad cooperativa sostenible basada en el respeto de la Carta de las Naciones Unidas y contraria al unilateralismo. La reunión de los cancilleres del grupo BRICS se celebra en formato de videoconferencia. El encuentro lo preside el ministro de Exteriores de China y justo fue el presidente del gigante asiático, Xi Jinping, quien invitó a Argentina a participar tanto en este evento como también en la cumbre prevista para finales de junio. Para el país latinoamericano esta invitación es sumamente importante, sobre todo por el interés de Argentina de unirse al foro. El presidente Alberto Fernández declaró esta intención de manera oficial en febrero pasado durante su visita a Beijing. Esta postura también fue respaldada por Brasil, país que además promueve el ingreso de Argentina al Banco de Desarrollo de los BRICS, una institución creada con el objetivo de financiar la infraestructura y el desarrollo sostenible de los mercados emergentes. Después de la reunión se espera que se publique un comunicado conjunto en el que se abordarán varios temas clave de la agenda internacional muy importantes en el actual contexto geopolítico. Recuerden que desde Moscú anteriormente aseguraron que los países del grupo van a ser los pilares del nuevo orden mundial por el que se lucha en estos momentos, y además entre los asuntos que también van a estar sobre la mesa están los retos que supone el cambio climático y también la prevención de las pandemias de manera conjunta. Gracias María por toda esa información. Continuamos con más. Daniel Ortega, presidente de Nicaragua, uno de los países afectados por la selección de invitados de Estados Unidos para la Cumbre de las Américas, pide un papel protagonista de la CELAC. Cree que la comunidad de estados latinoamericanos y caribeños debe ser el referente para la región, además de un instrumento para interactuar con otras naciones. Deja claro que a él no le interesa la Cumbre de las Américas ni la Organización de los Estados Americanos. Yo le digo desde aquí al Yankee, olvídense. No nos interesa estar en esa cumbre, no nos interesa. Ir a esa cumbre es ir a llenarse, ¿sí? Es ir a llenarse. Ya sabemos de qué. Lo que tendría que decirle la CELAC al gobierno yanqui. Vos quedate allá con tu cumbre. Y nosotros como CELAC te invitamos. A vos te invitamos que vengas a reunirte con nosotros y no vas a decidir quiénes van a estar en esa reunión. Lo decidimos nosotros, los que somos miembros de la CELAC. Cuba es otra de las naciones que Estados Unidos dejaría al margen del evento de junio en Los Ángeles. El canciller Bruno Rodríguez criticó que Washington pretenda que el encuentro lleve el nombre de Cumbre de las Américas, mientras excluyen a naciones de la región. El alto cargo añadió que la Casa Blanca sigue imponiendo la doctrina Monroe en Latinoamérica. Numerosos países han mostrado su disgusto con Estados Unidos por la organización del evento, principalmente México, que pide una unión en América que no dé la espalda al sur. López Obrador dijo que no asistirá como protesta, algo que también harán 14 líderes del Caribe, al igual que los presidentes de Bolivia y Guatemala. El gobierno mexicano dijo que espera una pronta respuesta de Washington sobre las cuestiones planteadas.
Entre tanto, Moscú destaca el papel destructivo del gobierno norteamericano en el desarrollo de las relaciones en el continente. El embajador ruso en este país critica duramente a un candidato a representante de Estados Unidos ante la OEA. Acusa a Washington de querer imponer líneas divisorias y ultimátums a los socios de que o están con Estados Unidos o están en contra de Estados Unidos. Moscú considera que la Organización de Estados Americanos está perdiendo influencia a causa de las acciones de Washington. Como ejemplo, cita que Cuba está apartada, Nicaragua en proceso de abandono y Venezuela está representada por un miembro del equipo de un presidente autoproclamado. También acusa a Estados Unidos de intentar suspender a Rusia como observador permanente del grupo. Según Moscú, hay dudas de que la intención de la Casa Blanca a través de la OEA sea el desarrollo de la región. Rusia destaca que su cooperación con los países latinoamericanos y del Caribe avanza y se basa en intereses mutuos. Hay otro representante. Por esa razón estoy aquí. Presidente, simplemente para reiterar lo que habíamos plenamente establecido. La posesión de armas generalizada sigue siendo un grave problema para Estados Unidos. Un nuevo reporte federal revela que el número de unidades producidas en el 2020 representa un incremento del 187% en comparación con el año 2000. El documento señala también que el robo es la principal vía de adquirir armas entre los delincuentes. Preocupa sobre todo la creciente tendencia a hurtar armas guardadas en los vehículos. Una presa fácil para los malhechores. Nuestra corresponsal Elena Villar con los detalles. Cada 15 minutos se produce el robo de un arma en un vehículo en este país. Es la alarmante estimación expuesta en un estudio de la organización Everytown for Gun Safety. Según los datos que han recopilado, de 2019 a 2020, al menos en 180 ciudades estadounidenses han aumentado los robos de armas en vehículos. Esto ha supuesto que se haya convertido en el principal lugar donde se roban armas en este país. Concretamente, solo en 2020 se reportaron aproximadamente 77.000 armas robadas en 271 ciudades estadounidenses. De ellas, más de la mitad fueron extraídas de vehículos. Según la organización, hace una década la mayoría se robaban en viviendas. Aunque aseguran que es prematuro saber las causas que han impulsado el cambio, los expertos apuntan a algunos factores. Uno de ellos, el aumento generalizado de las compras de armas de fuego durante la pandemia. En 2020, el FBI realizó casi 40 millones de verificaciones de antecedentes, más que cualquier otro año registrado. Más armas, más posibilidades. Por otro lado, el hecho de que la pandemia hiciera que mucha gente estuviera en casa ha dificultado el robo en domicilios. Los expertos alertan, las armas extraídas de vehículos son más difíciles de recuperar. Cuando se trata de bienes robados, la motivación de las personas para radicar una denuncia se basa en dos razones. En primer lugar, creen que la policía les ayudará a recuperar el bien. Y en segundo lugar, necesitan un informe para presentar a la compañía de seguros. Cuando se roba un arma de un vehículo, el propietario probablemente no cree que la policía sea capaz de encontrarla y devolvérsela. Y si no planea hacer un reclamo a la compañía de seguros, entonces tiene poca motivación para denunciar el hecho. Desgraciadamente, esto desestabiliza nuestra capacidad de rastrear quién posee un arma de fuego, lo cual dificulta la investigación de los delitos en los que se utilizan armas robadas. Solo 15 estados requieren que los dueños de armas reporten incidentes, según denuncia la organización Everytown for Gun Safety. Esto significa que la cantidad de armas robadas en todo el país probablemente sea mayor de lo estimado. Además, recuerdan que la mayoría de los territorios no tienen leyes que especifiquen cómo se debe guardar un arma de fuego dentro de un vehículo desocupado. Tan solo Massachusetts y Oregón exigen que todas las armas se almacenen en un lugar cerrado con llave o candado cuando no estén en uso, incluido en vehículos. Todo lo contrario en otros territorios donde todavía se ha hecho más difícil combatir los robos de armas, especialmente en automóviles. En Virginia Occidental, el gobernador aprobó un proyecto de ley que legaliza que los conductores puedan llevar armas cargadas en vehículos. En Filadelfia, el pasado febrero, un tribunal invalidó una ordenanza municipal que obligaba a los propietarios a informar a la policía en caso de robo de su arma. Todo esto se produce en un contexto en el que recientemente hemos conocido que las muertes por violencia armada alcanzaron el número más alto registrado en Estados Unidos en el año 2020, tras un aumento de un 35%.